parece, si no les parece? Ya, perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosita ahí me lo pueden decir también al finalizar la sesión. Bueno, entonces, como les comentaba, este es nuestro segundo conversatorio de nuestro ciclo de conversatorios. Eh, y les quería también señalar que hoy día nos acompañan Malú y Marisol. Ellas son nuestras intérpretes en lengua de señas y se van a ir turnando en tandas de 15 minutos. Entonces, yo las voy a dejar ancladas para que ustedes puedan verles permanentemente. No sé si ahí están viendo, ven bien ahí a Malú, ¿sí? ¿No? ¿La pueden ver? ¿Sí? Ya, perfecto. Creo que no, todavía no está anclado. No le sale anclada. Tienes que poner destacar. Ah, destacar, no anclar. No. Ah, ya, destacar para todos. Ya, ahí. Ahí está. Ah, qué bueno. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, ahí me voy a ir fijando cada 15 minutos para turnar a Malú con Marisol. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, Eh, antes de dar como digamos, la nota editorial del, del conversatorio, me gustaría decirles también que esta instancia se enmarca en un proyecto que tenemos entre la Municipalidad de Independencia, particularmente el DAEM, las Naciones Unidas y APROFA, que es la organización a la que represento. Y lo que estamos haciendo es facilitar una serie de actividades educativas en educación integral de la sexualidad, pero fuera de la escuela. ¿Ya? Entonces hemos tenido lives, tenemos estos conversatorios y todo esto cierra con un webinar. Invitamos también en ese sentido a seguirnos en Instagram, ace.independencia, porque ahí también estamos liberando contenido que es importante para trabajar educación sexual integral. Bueno, entonces, para comenzar, me gustaría, ahí se está sumando más gente, disculpen, que estoy dando la entrada. Perfecto. Entonces, el ciclo vital de toda persona con vulva, vagina y ovarios funcionales está marcado por la menarquía, la llegada de la primera menstruación y con ello el comienzo de la experiencia de vivir la ciclicidad mes a mes hasta la menopausia o plenopausia. Si bien hoy para muchas de nosotras, nosotres, menstruar es una experiencia que incorporamos a nuestra cotidianidad con las adecuaciones correspondientes, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en Chile y en todo el mundo enfrentan numerosos obstáculos con respecto a su menstruación. A medida que las personas crecemos, las brechas de género se expanden y en muchos casos esto se refleja en una disminución de oportunidades y opciones de desarrollo de las personas menstruantes. Sangrar de forma cíclica se vuelve parte de este fenómeno de reducción de oportunidades. Al no contar con un entorno propicio y al seguir sintiendo un tabú que, al sumarse a la falta de información, reduce perspectivas de salud, bienestar y educación para millones de niñas y mujeres adolescentes en todo el mundo. Queremos invitar a todas las personas que nos acompañan hoy día a pensar el lugar que ocupa la menstruación en nuestros procesos educativos. Pensemos en el colegio, ¿cierto? Pensemos quienes se encuentran en la universidad, quienes hacen clases también y nos acompañan hoy día, y quienes formamos parte de familias, cómo hemos ocupado el lugar, o sea, qué lugar ocupa la menstruación en nuestra educación sexual en esos espacios. También queremos que piensen qué lugar ocupan las conversaciones cotidianas que tenemos con amigas, amigues, ¿cierto? En nuestros imaginarios colectivos y en nuestras propias prácticas. Menstruar corresponde a una experiencia que gran parte de las personas que habitamos este planeta experimentamos. Pese a esto, podemos constatar que aún permanece un estigma, una invisibilización, una censura y muchos estereotipos asociados a este suceso de la vida de miles de personas a lo largo del planeta. Como reflejo del anterior, podemos mencionar algunos nudos críticos relativos al tema. Por ejemplo, la educación sexual y la menstruación, como les decía hace un segundito, los medios de comunicación y la menstruación, las políticas de salud pública y la menstruación, la sociedad y la menstruación. Entonces, en base a lo que les decía recién, quisimos generar un espacio seguro de conversación que nos permitiera identificar estrategias, compartir experiencias también. Aquí eso es muy importante recordar que este es un espacio seguro en el que todos quienes nos encontramos acá podemos hablar, ¿cierto? Podemos aclarar dudas, podemos decir lo que pensamos, nuestras opiniones, etc.
Entonces lo que queremos hacer con esto finalmente es que el abordar la menstruación constituya una incorporación a nuestra educación de manera saludable, ¿cierto? Positiva y que sea permanente en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestros procesos educativos y en las políticas públicas. Entonces, para dar inicio a esta conversación, me gustaría presentarle a nuestras tremendas invitadas, que son Valeria Chirino, ella es estudiante del Liceo Gabriela Mistral, es artista y feminista, y Fernanda Cabrera, ella es matrona enfermera, es feminista también, es activista, miembro de Clitorales, y es miembro del área de educación de APROF. También me gustaría aprovechar de darle la bienvenida a Ivy, a Julio Chica, que él pertenece, pertenece al DARN de Independencia, y me parece que Claudia Castro también. Si me equivoco ahí, Claudia, por favor, corrígeme. Pero digamos, estas dos personas que nos acompañan hoy día también son muy importantes para el desarrollo de este proyecto, y más ratito también les vamos a dar la palabra para que nos puedan contar acerca de una propuesta que tiene el DAEM en particular de Independencia, acerca de las copitas menstruales, que vamos a conversar sobre ellas también durante este conversatorio, y la Fer nos va a decir en qué consisten, ¿cierto? De qué manera también las copitas nos permiten visibilizar la menstruación desde otras perspectivas, y ahí Julio y Claudia nos van a decir también cómo podemos adquirirlas quienes son estudiantes y docentes de la Comuna de Independencia. Sin más, me gustaría ya comenzar con nuestras preguntitas. La primera va dirigida hacia la Feña. Entonces, Feña, considerando que algo que ya se había mencionado hace un principio, ¿cierto? Hay muchos enfoques para abordar el tema de la menstruación, ¿cierto? Y me gustaría saber, primero, ¿qué es la salud menstrual? ¿Y por qué es tan importante que hablemos de ella? Bacán. Bueno, primero que todo presentarme nuevamente, mi nombre es Fernanda, voy a estar aquí acompañándoles y agradecida de esta invitación, de este espacio, para que todos podamos ir cultivando espacios donde podamos ir cuestionando la realidad y lo que sabemos hasta ahora. Así que maravilloso poder estar con ustedes y bueno, respondiendo a la pregunta que me hace la PAME, bueno, es importante y primero saber qué es la salud menstrual y educación en menstruación o higiene menstrual. Y bueno, contarles que desde la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de poder velar por la educación, por la cultura y la ciencia, se dice que la higiene y salud menstrual apela a elementos que van desde poder contar con los elementos básicos para poder vivir una menstruación de forma higiénica, es decir, contar con los elementos mínimos donde haya, por ejemplo, agua potable, que no es algo con lo que contamos en todos los países en el mundo, y va más allá aún, porque la salud, como desde hace un tiempo se está hablando, es más que vivir sanos. En el fondo, salud es mucho más que no estar enfermos. Por lo tanto, se apela a poder vivir de una forma plena cada una de las etapas de nuestra experiencia en la vida. Y aquí viene a tocarse como un tema súper importante que es la menstruación y que vemos que si bien, por ejemplo, en nuestro país hay muchas medidas que apelan a que esta se pueda vivir de forma higiénica, vemos que hay mucha desigualdad. Por un lado, por otro lado todavía encontramos que hay estereotipos de género que están asociados al fenómeno de la menstruación. Vemos que aún faltan, por ejemplo, elementos asociados a la educación integral de la sexualidad. Y por lo tanto se vuelve sumamente importante poder conversar y encontrarnos en estos espacios para poder cuestionar y en conjunto poder ir encontrando soluciones a esto que está sucediendo, porque en el fondo podemos estar echando de la culpa a muchas personas y muchas entidades, pero lo importante también es poder ayudarnos en conjunto a poder ir generando espacios donde en el fondo la menstruación se convierta en un espacio que se pueda vivir de forma digna y de forma plena. Muchas gracias, Feña, por tu respuesta aquí. Yo quisiera rescatar algunas cositas. Primero, creo que es muy importante comprender en este espacio que esto que tú señalabas, ¿cierto? La salud no solamente es la ausencia de una enfermedad, ¿cierto? La salud es un concepto mucho más amplio, como lo es la sexualidad. Eh, y en el fondo lo que está haciendo es como apuntar a algo que es tan sencillo, ¿cierto? Como la vida con plena dignidad, la vida en plenitud que señalabas tú. Y en ese sentido,
entiendo que cuando se aborda la menstruación, por lo general como desde la política pública, cuando lo hacemos también desde la escuela muchas veces o en espacios educativos formales, e inclusive en algunos informales, la mirada que se ocupa es esta que se conoce como, que tú la mencionabas, como de higiene menstrual. Me gustaría que nos pudieses decir un poquito qué es la higiene menstrual, o sea, en qué consiste esta mirada y si es suficiente para poder hablar de la menstruación. Claro. Bueno, sin duda, como lo estábamos diciendo hace un ratito, como solo pensar en la higiene menstrual, muchas veces nos quedamos un poco cortos considerando lo amplio que es el poder vivir de forma sana. Y en el fondo como a lo que apela en salud pública y también lo que habla la mayoría de las organizaciones estatales respecto a la higiene menstrual, es que podamos experimentarla de una forma en que no nos expongamos, por ejemplo, a infecciones, por no contar con los medios para poder contener nuestra menstruación, como podrían ser, por ejemplo, toallitas, copitas, tampones, y que vemos que en muchos lugares eso no existe, por lo tanto es un mínimo con el que deberíamos contar. Sin embargo, hablar de salud menstrual hace que apelemos inmediatamente a poder vivir de forma digna esa menstruación, y cuando ya hablamos de dignidad entramos inmediatamente en terreno de los derechos humanos. Por lo tanto, poder vivir una menstruación de forma digna hace que inmediatamente pensemos en que tenemos que al menos poder asegurar que los derechos humanos sean cumplidos. Y eso no está sucediendo, porque en el fondo, por un lado, tenemos como que la salud es un derecho humano y que en algunos lugares no se está cumpliendo. Acá en Chile, al menos, contamos con las medidas sanitarias mínimas para poder contar algunas personas con una higiene menstrual que sea eficiente. Pero, por ejemplo, contar con un espacio, una sociedad donde se denigra a las mujeres por estar menstruando, o por ejemplo que menstruar signifique que se generen desigualdades entre hombres y mujeres, o desigualdades de género. O, por ejemplo, que muchas veces se nos cuestione por nuestra ciclicidad, hace que inmediatamente empecemos a darnos cuenta que se están vulnerando algunos derechos básicos, y por lo tanto se hace imperante poder ver el fenómeno de la menstruación como un fenómeno que tiene que ser abordado desde los derechos humanos, como que esa es la mirada que deberíamos tener, y poder considerar la menstruación y el fenómeno de la ciclicidad como un fenómeno que debería vivirse de forma digna, y con ello apelar a que todos nuestros derechos sean protegidos y que por ende podamos vivirlos de forma plena. Muchas gracias, Feña. Me queda muy claro. Aquí también invito a las personas que nos acompañan, si quisieran ir haciendo sus preguntitas a medida Sí, que por vamos favor. conversando, porfa, que lo escriban en el chat, levanten la manito si quieren. La idea es que esto también sea un diálogo. Y en ese sentido, entiendo entonces que la óptica que tú propones, ¿cierto?, de salud menstrual es más amplia, ¿cierto? Nos permite comprender que este concepto, ¿cierto?, tiene que ser abordado desde una serie de dimensiones que están relacionadas con la sexualidad desde el punto de vista integral, ¿cierto? Tú hoy mencionabas algunos como no podemos desvincular salud menstrual de estereotipos de género, ¿cierto? No la podemos desvincular de cómo estamos experimentando las distintas personas que menstruamos, no la podemos desvincular finalmente como desde la óptica de los derechos humanos. Así que en ese sentido, yo quisiera ahora hacerle una pregunta a la Vale. Vale, a propósito también de lo que nos comentaba la Feña, ¿tú nos podrías comentar cómo se vive la salud menstrual desde la perspectiva de las juventudes? Y aquí como es bien amplia la pregunta, o sea, desde si es que ustedes lo socializan en sus espacios de conversación, cómo lo has podido percibir en tu educación, ¿cierto? Como dentro de la escuela o en espacios fuera de ella, en la familia, etcétera. Y cualquier experiencia que tú nos quieras compartir acerca de cómo viven este concepto las juventudes es muy bienvenida. Así que dale nomás, vale. Ya, gracias por darme la palabra. Bueno, la salud menstrual y la educación sexual sobre la menstruación son dos recursos a los que lamentablemente no tiene acceso toda la población de juventudes, mujeres o personas con la capacidad de menstruar. La mayoría de veces lo que sabemos sobre ella son mitos o estigmas que nos enseñan sobre la misma. Muchas personas de mi edad viven avergonzadas por su condición de menstruar, y esta misma vergüenza que sienten llega al punto de no poder hablar sobre ella.
Y el problema de no poder hablar sobre ella es que al no poder hacer tus preguntas, contar tus vivencias sobre ella, se limita mucho nuestro conocimiento sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra salud menstrual. Entonces sí, es algo bastante evidente que la mayoría de la juventud con la capacidad menstrual no tiene esa educación menstrual que deberíamos tener y además la salud menstrual. Muchas gracias, Vale, por lo que tú nos comentas. Aquí hay una información que yo creo que, que no podemos dejar pasar, y que viene un poco a confirmar lo que nos comentaba la Feña en un principio, ¿cierto? Aún hoy en día, año 2021, nos encontramos con que dentro, digamos, como de los espacios de socialización juvenil, dentro de los espacios educativos, hablar de menstruación sigue siendo una temática que está muy cargada de estigmas, ¿cierto? De mitos. Las personas que menstruan viven muchas veces en la vergüenza de esta situación que corresponde, digamos, a una experiencia del ciclo vital de quienes menstruamos. Y también aquí tú mencionas algo que es bien, bien importante, que tiene que ver con que esto acarrea limitaciones acerca del autoconocimiento sobre el propio cuerpo. Entonces, a propósito de que este conversatorio se enmarca, ¿cierto?, en un proyecto de ACE fuera de la escuela, aquí nuevamente volvemos a recordar por qué es tan importante la educación integral de la sexualidad, porque es este enfoque educativo que nos permite abordarla de manera amplia, ¿cierto?, de manera integral, como dice su nombre. Poder hablar de menstruación, sí, dentro, ¿cierto?, del contexto de salud sexual y reproductiva, pero poder ligarla a otras dimensiones asociadas a la sexualidad, que me parece que es muy relevante y que no podemos perder de vista también en este tipo de conversaciones. Y aquí, bueno, yo tenía una pregunta que tenía que ver con cómo era la situación en Chile respecto a la salud menstrual. Aquí la Vale nos acaba de dar algunas luces. Yo no sé, Feña, si tú quisieras complementar algo a lo que nos dice nuestra compañera. Ahí sí, que se me pega un poquito, ahí sí. Sí, sin duda, como que obvio que lo que dice la Vale y lo que tú también dices, Pame, es un tema súper, súper, súper importante y que estamos muy al debe en Chile, que es poder contar con espacios donde exista educación integral de la sexualidad y no solamente dentro de la escuela, sino que existan espacios como este, donde en el fondo aquellas personas que no tienen la posibilidad de estar escolarizados y que también pueden ser incluso nuestras familias, o personas que ya no están dentro de la escuela puedan tener acceso a la misma información que tenemos nosotros, como que en el fondo todos tenemos ese derecho y es importante poder eh, ejercerlo y exigirlo. Eso por una parte. Si bien en Chile como que contamos con las medidas mínimas como sanitarias para poder contar como con una salud menstrual y una higiene menstrual, como que aún así hay desigualdades, como que todavía en Chile existe el fenómeno de la pobreza menstrual, y es que hay muchas personas menstruantes que no tienen acceso a contención menstrual, como son por ejemplo las personas que están en situación de calle, y que hace algún tiempo salió un reportaje hablando de la situación de muchas personas en situación de calle que no tienen con qué contener su sangre y que muchas veces tienen que sacar toallitas de la basura, por ejemplo, para poder contener, o las personas que están privadas de libertad, que tampoco muchas veces tienen el acceso o que dependen de lo que le traigan sus familiares de afuera para poder contener su sangre, y eso muchas veces no se cumple. O incluso algunas jóvenes, adolescentes o niños o niñas o niñes en la escuela, porque no todas las escuelas cuentan con lugares donde uno pueda extraer de forma gratuita elementos para poder contener la sangre, como que al menos yo lo que recuerdo de haber estado en la escuela o las veces que he estado en la escuela, nunca he visto contenedores de toallitas higiénicas o de tampones, o ya si fuéramos mucho más avanzados como de copitas menstruales para poder contener la sangre y que tengamos el mismo acceso. Así que como que ya desde ahí uno empieza a decir como churra, no, parece que no es para todos igual. Por otro lado, también en Chile tenemos el problema de los impuestos para los productos femeninos. Entonces vemos que tenemos impuestos para las toallitas o para las formas de contención de la sangre, y también para medicamentos para todas las malestares que están asociados muchas veces al fenómeno de la menstruación y que muchas mujeres lo experimentan. Y así tenemos un gasto extra dentro de la canasta de gastos que nunca es considerado, y por lo tanto ya tenemos una desigualdad de género que es evidente. Es decir, tenemos personas que están menstruando todos los meses, que están gastando todos los meses más
y que nadie se ha dado cuenta, o que si se han dado cuenta, no ha habido como ninguna intención de poder generar un cambio para que podamos obtener estas medidas de una forma que sea más amigable y de una forma que sea más efectiva y menos desigual. Eso ya como por un lado, como desde lo más práctico, de lo que sería como la higiene menstrual. Y si hablamos ya de salud menstrual, que es lo que yo les comentaba hace un rato, como que es mucho más que no estar enfermos o no exponernos a enfermarnos, sino vivir plenamente y de forma digna la menstruación, vemos que todavía en Chile hay muchos estereotipos asociados a la menstruación y lo que significa para una mujer ser cíclica en un sistema que lo único que quiere es que seamos 100% funcionales todo el tiempo. Una persona que es cíclica y que tiene momentos en que energéticamente no está tan disponible, para el sistema actual es demasiado extraño y es demasiado poco conveniente. Por lo tanto, muchas veces vemos que siguen propagando estereotipos de género en la televisión o en los medios de comunicación. Por lo tanto, como que también vemos que desde ese espacio también nos están vulnerando y vemos que en Chile no están haciendo cargo de ese espacio. Y sin duda, todavía nos faltan espacios donde poder cuestionarnos todo esto y poder conversar y tener información que sea verídica, que nos ayude a desmitificar y nos ayude también a no tener vergüenza de un fenómeno que es natural y que vamos a vivir como que si juntáramos todas las menstruaciones en años, toda la cantidad de menstruaciones que tenemos serían aproximadamente 8 años enteros menstruando. Por lo tanto, es mucho tiempo de nuestra vida y que en general nadie considera y es tan normal que suceda y nos incitan a tener vergüenza y a sentirnos como poco dignas de este fenómeno tan hermoso que es la menstruación. Y si ya fuéramos como mucho más hacia el futuro y el importante que es contar con otras formas de contención de la sangre, también nos quedamos atrás, pues, porque en el fondo poder utilizar copitas menstruales, que vendría a ser, por ejemplo, un método de contención de la sangre que es sumamente ecológico y que tiene una duración larga en el tiempo y que además nos ayuda a poder visibilizar nuestra sangre de una forma distinta, en general es mucho más caro y no contamos con un acceso tan fácil como el resto de las formas de contención, como son, por ejemplo, las toallitas higiénicas, que además tienen como toda una campaña de visibilización en los medios de comunicación. Como que yo al menos aún no veo ningún comercial sobre copitas menstruales y sus maravillosos beneficios. Así que en verdad en Chile estamos bastante atrasados, pero yo creo que aún estamos a tiempo de agarrar y hacernos cargo y empezar a generar espacio para poder ir desmitificando y creando lugares donde menstruar en verdad sea tan normal como ir a hacer pipí o ir a defecar o dormir, que son cosas que todos los humanos hacemos, volver como a ese espacio. Así que sí, sorry que me extendí demasiado, pero en verdad estamos un poquito atrasados y es importante poder visibilizarlo para que también sepamos que aunque creamos que todo está bien y que estamos súper avanzados, en general esa visión usualmente esconde como desigualdades que no estamos viendo, porque involucran a personas que en general no vemos, como son las personas que están como exentas de la sociedad o que no queremos visibilizar. Muchas gracias, Feña, por tus aportes. No sé, Vale, si te gustaría agregar alguna otra cosita. Sí, dale nomás. Sí, claro. Bueno, lamentablemente en Chile la salud menstrual y los productos de salud menstrual son un privilegio. Bueno, la buena salud en Chile en general es un privilegio, pero los altos impuestos de los tampones y las toallas higiénicas, la falta de acceso de agua e higiene, discriminación y falsos mitos son realidades que se viven actualmente en Chile sobre la menstruación. Los productos de higiene no deben darse como un regalo, no deben ser como que decir, esto es un regalo, no, son un derecho. Debería normalizarse, que es algo que nos corresponde a las personas que menstruamos. Hoy en día en Chile, miles de mujeres viven en situación de calle y esas miles de mujeres no tienen los recursos, como estaba diciendo anteriormente la compañera Fernanda, no tienen los recursos para costearse los productos de higiene menstrual. Y eso es algo que realmente se debería arreglar en Chile porque no puede ser que la salud sea un privilegio y menos los productos de salud, que son algo necesario porque es algo que literalmente hacemos una vez al mes. Una vez al mes, esas mujeres que están en situación de calle, que no se pueden costear productos menstruales, tienen que idearse cómo van a hacer
para retener la sangre. Entonces es muy importante que esos productos sean no un regalo, un derecho que nos den porque nos corresponde. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la Vale y también contigo, Fer. Y voy a tratar de ligar lo que ustedes nos dijeron tan maravillosamente. No, no soy tan elocuente como ustedes, pero lo voy a intentar. Eh, Aquí me parece que es relevante, igual como para pasar al siguiente punto. Primero que, al parecer, esta es una problemática que tiene todo que ver con el acceso a la información científicamente precisa. ¿Cierto? Como las miradas y los enfoques que estamos dando para abordar el tema de la menstruación parecen ser muy importantes para poder establecer a quién le llega la información, cómo le llega la información, y por otro lado, además del tema como informativo, está esto que quiero vincular con lo que decía la Vale, está la lógica de los derechos humanos. Si fuésemos capaces también de vincular la temática de la salud menstrual con, digamos, como el enfoque de derechos humanos, seríamos capaces también de comprender que el no visibilizar esta problemática, o sea, no visibilizar esta temática que a veces, perdón por la gata, que en ocasiones se convierte, digamos, en un problema, pero tiene que ver como con el abordaje, no es un problema en sí, sino que el abordaje suele ser problemático, tiene que ver precisamente con esto, con nuestra incapacidad muchas veces como de vincularlo con la lógica del derecho humano. Y así es como sucede esto que ustedes mencionaban, ¿cierto? Como el tema de los altos impuestos a aquellos insumos de contención de la sangre menstrual, lo que tiene que ver con la situación de las mujeres privadas de libertad o las mujeres en situación de calle, etcétera. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera saber cómo, considerando que la menstruación tiende a abordarse desde esta óptica que ustedes mencionan, que reduce, ¿cierto?, la menstruación a algo que más bien debiese quedarse como un poco invisibilizado, ¿cierto?, que es reduccionista también en el sentido de las personas que menstruan y que pueden acceder a estos distintos insumos como son las toallas higiénicas, ¿cierto?, los tampones, las toallitas también, digamos, que no son las toallas higiénicas, ahí Peña me recuerdas el nombre, que son las reutilizables, ¿cierto? Como toallitas reutilizables, las que son de género, esas, y las copitas menstruales, y hay otras también como las esponjas, por ejemplo, que es así que estamos lejos de reconocerlas aquí. Bueno, considerando que el abordaje tiende a ser medio reduccionista, ¿cierto? Que nosotras, cuando lo vemos desde la perspectiva de educación, es más bien funcionalista, ¿cierto? Como que nos remite solamente como a lo biológico del proceso y queda ahí. Eh, Perdón, que aquí la gatita me está tapando las preguntas. ¿En qué medida ustedes consideran que los medios de comunicación influyen o se alían con esta mirada, ¿cierto?, funcionalista, bastante reduccionista y biologicista, para convertir este acontecimiento en un suceso que genera rechazo, vergüenza, ansiedad, entre otras cosas? Que esto lo mencionó un poco la Vale hace un ratito, pero eso, como en qué medida los medios de comunicación influyen. Voy a silenciar. Bacán. Vale, ¿tú querés partir o parto yo? ¿Qué te tinca? Yo voy a partir. Ya, bacán. Ya, bueno, como está diciendo, que escuché que dijo algo la compañera Fernanda ahorita y me pareció muy, muy cierto, que era lo que está diciendo, que jamás tú, o sea, o muy pocas veces verás un comercial de copas menstruales. O sea, lo más típico es ver de toallas higiénicas o de tampones. Esto es porque el gobierno o las empresas en general prefieren hacer ver la menstruación o los productos higiénicos como algo más comercial y como que a ellos les conviene más que tú compres unas toallas higiénicas que las tienes que estar comprando cada rato porque es una sola que te dura unas horas nada más, y en vez de comprar una copa menstrual que te dura 10 años, evidentemente. Además, con lo demás, de lo de rechazo y lo de la vergüenza hacia la menstruación que experimentamos las personas menstruantes, en los medios de comunicación y las publicidades también sobre productos de la menstruación, como por ejemplo las toallas higiénicas, influye mucho en esto. No sé si se dan cuenta que los comerciales de toallas higiénicas usan como un líquido
un líquido azul para representar la sangre. Siempre tratan de ser como lo más artificial posible, lo más falso, que no se note nada del proceso, invisibilizar lo más posible de lo que es realmente la menstruación. Y como ese caso de los comerciales de toallas higiénicas, hay muchos más en los medios de comunicación, que lo único que se enfoca es en invisibilizar cómo es realmente el proceso y hacerlo de la manera más estética y más comercializable posible. Eso es otra cosa. Como nosotros vemos que los medios de comunicación ocultan esto, inconscientemente nosotros también sentimos la necesidad de ocultarlo, de evitar hablar del tema. Entonces sí, creo que lo que más influye son los medios de comunicación en esta vergüenza que sentimos sobre la menstruación. Vale. Muchas gracias ahí por lo que tú nos estás comentando. Es bien interesante esto que propones tú de que cómo la imagen de los medios también repercute fuertemente en cómo experimentamos de manera material, porque yo creo que esto es fundamental, como en el fondo estos discursos, ¿cierto? Estos imaginarios, estos estereotipos, repercuten de manera concreta en nuestras vidas. Y tú lo asociaste aquí al tema de la vergüenza, ¿cierto? De la invisibilización. Hay otras repercusiones también, pero eso, como esa como bajada de los medios hacia nuestras vidas es bien importante en torno a nuestra experiencia asociada a la menstruación. Ahí, Feña, ¿tú quisieras agregar alguna cosita? Sí, quería agregar, aparte de lo que ya dijo la Vale, que creo que resume mucho de lo que apuntaba a esta pregunta, creo que es importante como también poder sumar a lo que dice la Vale, que también son los medios los que nos crean y siguen promoviendo y haciendo que sean cada vez como más inculcados en nuestras raíces los estigmas y los mitos en torno a la menstruación, porque las toallitas higiénicas, por ejemplo, las que se venden en la televisión, usualmente hablan sobre el olor de la menstruación, que en teoría tenemos que evitar, y todas tienen olores como a manzanilla, olor a no sé qué, va a eliminar todos los olores, y en verdad la menstruación no tiene olor, como que creo que las personas que logran experimentar el poder contener su sangre con la copita o con toallas que son reutilizables se dan cuenta que la menstruación no huele o huele a sangre, en verdad no tiene un mal olor. Y como que en el fondo estas industrias se sostienen a través de hacernos creer que nuestra menstruación huele mal, por lo tanto tenemos que comprar este producto, cambiarlo cada muy poquitas horas para que nunca aparezca ese olor que en verdad no existe. Eso por una parte. Por otra parte también creo que esto igual ya es como que se me caiga el carnet, pero antiguamente había como un comercial que era de Predual, que era como, le saco la sal, muy, muy, muy conocido, y que en el fondo era como un sesgo importantísimo respecto a nuestro género, y es como que solo por ser cíclica se da por hecho que tenemos un momento de nuestra ciclicidad, que es la premenstrualidad, donde necesariamente vamos a estar de mal humor, vamos a estar más cansadas, vamos a estar más enojadas, con menos ganas de hacer las cosas, y eso en realidad es solo como propagar mitos y estereotipos de género de aquí en más. Y como bien dice la Vale, como que al final, como los medios de alguna u otra forma están todo el día siendo vistos de forma activa o inactiva por nosotros, sin duda va creando formas de percibir nuestra realidad. Y también quería referirme a que no es solamente lo que muestran o no, o sea, lo que muestran, sino también lo que no muestran, que también lo decía la Vale, y que yo creo que se ve mucho en Instagram. Por ejemplo, o sea, como que yo tengo una plataforma que es Escritorales, en la que intentamos como poder entregar información y muchas veces, de hecho en este momento estamos vetadas de Instagram, no podemos hacer muchas cosas, y es porque mostrábamos, por ejemplo, vulvas, o decíamos la palabra menstruación, o decíamos vagina, y para Instagram, que es como la gran red que ahora nos mueve, eso estaba prohibido de decir porque podía generar como daños en las personas y por lo tanto nos tenían como censuradas. Por lo tanto, lo que vemos es que al final nuestros cuerpos solamente están al servicio de los consumidores y que al parecer esos consumidores son siempre un público eminentemente masculino. Y por lo tanto nuestro cuerpo nunca se puede ver desde la normalidad y desde la salud y poder potenciar como que estemos sanas, como desde poder saber cómo es nuestra sangre, como bien decía la Vale, como muestran este líquido azul, yo no dice entonces si mi sangre estará bien, cómo estaré sangrando adecuadamente, en la cantidad suficiente, estoy sana, como que nunca lo vamos a saber por los medios porque en realidad como que los medios lo que están fomentando es otra cosa, por lo tanto nos quedamos bastante cortos si es a través de los medios que queremos educarnos, y como todo educa de alguna u otra forma,
vemos que tenemos muchos sesgos asociados al fenómeno de la menstruación, pues lamentablemente. Muchas gracias, Feña, muchas gracias, Vale, por sus opiniones, por sus comentarios. Aquí yo creo que también entonces es importante pasar como a un segundo momento, si queremos llamarlo así, en el que podemos decir, ya, hemos detectado la problemática, porque me parece que sí, que la detectamos. Podríamos hablar acerca de ella muchísimo más porque si se van dando cuenta, como que a medida que la conversación continúa, cada vez nos vamos dando cuenta de que tiene muchas más aristas de las que contemplábamos inicialmente. Pero identificar la problemática que tiene que ver como con estos últimos elementos que ustedes mencionaban, me gustaría preguntarles a ustedes como desde sus distintos roles que ocupan en sociedad, ¿cuáles propuestas creen ustedes que desde la educación integral de la sexualidad podemos incorporar para promover procesos educativos finalmente, ya sea ahí educación de pares o procesos educativos fuera de la escuela, ¿cierto? Procesos educativos también dentro de ella, ¿por qué no? Como a quienes facilitan aquí procesos de educación, digamos, de enseñanza-aprendizaje, digamos, formales, focalizados desde la menstruación, pero como con esta otra óptica, la óptica de la educación integral de la sexualidad, que es una óptica transformadora, ¿cierto? Que es una óptica que busca romper este molde de la narrativa hegemónica que ustedes mencionaban, ¿cierto? Eso, como ¿qué se les ocurre a ustedes, chicas? ¿Quién quiere partir? Me faltó esa parte. Vale, Fer. La Fer. Fer. Vale, no. Ya, bacán. Bueno, yo creo que aquí todas podemos, todas, todos y todos quienes estén en este conversatorio podemos aportar, así que ahí bacán si las compas pueden levantar la mano o escribir en el chat para que también podamos ir nutriéndonos de sus opiniones y de sus visiones, porque como que son muchas las cosas que podemos ver desde nuestros espacios, pero creo que en conjunto siempre vamos construyendo más y mejor. Así que bueno, por lo menos como desde mi ámbito, creo que es importante poder construir espacios donde, en primer lugar, podemos entregar información que esté libre de sesgos y de juicios y que en el fondo sea una información que sea verídica, científica, idealmente, para poder en el fondo tener certezas de lo que realmente estamos vivenciando. Eso en primer lugar. Creo que también a partir de eso mismo poder generar espacios donde la menstruación sí sea considerada desde una óptica de los derechos humanos y lo importante de poder vivenciarla de forma digna. También creo que es súper relevante. Y yo creo que desde ahí, como pensando en espacios como las escuelas, creo que podemos hacer mucho como potenciando lugares donde podamos conversar con otras personas de nuestros ciclos o de otros ciclos respecto a lo que sabemos y lo que no sabemos, como ir en conjunto desmitificando. Ya yo creo que como los espacios como los centros de alumnos o consejos de curso muchas veces se pueden utilizar para poder conversar estas cosas que yo creo que en general como que dejamos pasar porque creemos que es algo que siempre va a ser así y se va a sostener en el tiempo. Por otro lado, también poder conversar no solamente con otras mujeres, sino también con compañeros o compañeres respecto al fenómeno de la menstruación y lo que ellos saben, porque finalmente vemos que lo que se ha sostenido históricamente son como sesgos y en el fondo que generan desigualdades de género en el tiempo, por lo tanto poder incorporar a esas otras personas que también son parte de la sociedad, sin duda como que yo creo que ayudaría a poder cuestionar. Yo creo que eso es lo más relevante en este momento, poder cuestionar lo que estamos viendo, poder cuestionar lo que nos sucede en Instagram, poder cuestionar que algunas personas súper conocidas que hablan de sexualidad, no sé, pues como Vulva Furiosa, y si la pueden seguir, es bacán, muchas veces ha sido censurada por poder intentar transmitir información que es verídica y científica. También por otro lado, poder generar espacios, como bien decíamos, y también este mismo espacio en el que estamos ahora, donde hablemos de sexualidad y que no necesariamente sea dentro de la escuela, como poder llevarlo a otro espacio, por ejemplo el barrio, como que muchas veces creo que sucedió mucho cuando fue el estallido social que pudimos conocer a nuestros vecinos y que estábamos perdidos de eso. Y creo que en este momento es buen tiempo también para poder volver a encontrarse. Ahora que además la pandemia está un poquito más sostenida, poder encontrarnos o encontrarnos con las medidas que sean necesarias para poder discutir y poder en conjunto ir creando lo que soñamos. Porque yo creo que
Si no encontramos soluciones estatales y a nivel macro, creo que bien podemos hacer en poder ir generando pequeños espacios en lo micro para lentamente ir generando cambios. Así que yo creo que es harto lo que podemos hacer. Yo creo que ahí la Val igual me puede aportar un poquito más desde como la óptica más del colegio, porque yo estoy hablando como sin estar ya en el colegio, soñando con aquella época. Pero no, yo creo que la Vale nos puede aportar mucho más de qué ellos creen que podría ser la mejor idea para poder acompañarles en este proceso. Ya, sí, voy a empezar a decir eso, que quiero como dar mi visión más de estudiante que sigue experimentando en las clases de educación sexual del liceo. En las clases de educación sexual se habla sobre la menstruación, pero cuando se habla sobre ella, la mayoría de veces lo que logra es reforzar el tabú que ya de por sí existe. Si muchas veces sí nos hablan, nos dan nueva información, la mayoría de veces nos dicen lo básico, la menstruación, llega una vez al mes, no sé qué, lo típico. Y a veces hasta nos avergüenza hablar en clases. Yo he visto siempre que hablan de temas así, nadie opina. Me he dado cuenta que en las clases de educación sexual, cuando van a hablar de menstruación, sacan a las personas que no tienen capacidad para menstruar, sacan a mis compañeros como que tratando de ocultarles eso, como que ustedes no pueden saber de eso. Y siento que eso también refuerza la vergüenza que sentimos las personas que tienen la capacidad de menstruar, de hablar sobre eso. Porque si decimos, bueno, si un adulto, un profesor, le está ocultando eso a las personas que no pueden menstruar, capaz yo también lo tengo que hacer, capaz de lo que yo no tengo que hablar. Entonces siento que definitivamente eso no puede pasar. Y como dijo antes la compañera Fernanda, hay que hablar de eso con las personas que no tienen la capacidad de menstruar, para que así esas personas se puedan cuestionar capaz algunos mitos que ellos crean o algunas creencias que ellos tengan sobre la menstruación que sean erradas. Es importante también que esas personas se cuestionen ese tipo de cosas. También, como dije antes, hay que hacer lo posible para que el espacio sea un espacio cómodo, donde nos deje de dar vergüenza opinar en ese tipo de clases. Como dije al principio, hay muchas veces que por nuestra vergüenza no podemos hablar sobre nuestra vivencia o hacer preguntas, dudas que nosotros tengamos. Y muchas veces en clases no podemos hacer preguntas solo porque nos gana la vergüenza. Entonces, definitivamente creo que si hay algo que hay que implementar en las clases de educación sexual es que sean lo más interactivas posible, lo más cómodas. Así como esta charla, por ejemplo, que estamos hablando así como en un grupo de amigos, siento que sería bastante interesante que las clases de educación sexual sean así, para que las personas estén libres de hacer sus preguntas y sus dudas sobre sus propios cuerpos y así conocerlo más de nosotros mismos. Muchas gracias, Vale, muchas gracias, Fer. Aquí yo solamente quisiera, o sea, como no quiero repetir exactamente lo mismo que dijeron, solamente quiero como, en base a lo que ustedes señalan, como indicar algunas luces que nos indica también la evidencia en educación integral de la sexualidad, y que ustedes la mencionan como propósito de esta temática puntual que es la salud menstrual. La evidencia en materia de AIDS nos señala que para poder abordar la educación sexual de manera, digamos, efectiva, como que tenga, digamos, resultados positivos en la vida de las niñas, niños, personas jóvenes, es muy fundamental que ésta sea abordada desde la niñez. Y esto yo creo que apunta a lo que nos señalaba recién la Vale, ¿cierto? Como nos da vergüenza, no nos atrevemos a hacer preguntas, no nos encontramos muy preparadas y preparados. Esta experiencia que menciona la compañera, aquí en Chile sucede como nos sucede a todas las generaciones. Lo que dice la Vale me pasó a mí cuando yo iba en el colegio. Probablemente la Fer no debe haber tenido una experiencia tan diferente, sobre todo en esta materia. O sea, la educación acerca de la menstruación es solo para niñas porque aquí hay un sesgo importante en materia de género. De hecho, en mis años yo me acuerdo que sacaban algunas niñas y las llevaban a la biblioteca y llegaba Cotex y nos entregaban unas toallitas higiénicas y la guardábamos en el delantal y que no se vieran y después las metíamos en la mochila y nos olvidábamos. Además de las clases, digamos, como que era una clase de sexualidad donde nos enseñaban sobre menstruación y se acababa. Y eso no dista mucho de la realidad que viven muchas personas jóvenes hoy en día. Entonces, es muy, muy relevante aquí como que la educación sexual sea desde la niñez,
porque no vamos a hablar necesariamente de menstruación en prekinder, no tiene sentido, porque también se adecua a la etapa de desarrollo de cada niña, cada niño, cada niña. Pero sí, con la linealidad que esto implica, con la transversalidad de las temáticas que hemos señalado, cuando llegamos al momento de abordar esto, ya no va a suceder esto de la vergüenza, ¿cierto? También vamos a contar idealmente con profesionales más preparadas y preparados para poder enfrentar los desafíos que tiene el hablar de este tema y otros más. Y para no extenderme tanto también, como quisiera también indicar que es muy importante que la educación sexual, y esto también está en base a la evidencia científica, esté basada, digamos, en planes de estudio. Y esto aplica tanto para familia como para el colegio y fuera de la escuela. Es una medida poco efectiva cuando yo le digo a una persona, oye, tenemos que hablar de sexualidad. Y hago un hito puntual y hablo de un tema puntual de sexualidad, lo hablo una vez y después me olvido. Esa gran charla no funciona. Lo que funciona es un proceso sistemático sostenido en el tiempo. Eso funciona, eso es más significativo. Y sobre todo cuando estos procesos incluyen, ¿cierto?, el poder abordar este tema, como estamos hablando hoy en día, salud menstrual, pero podría ser otro, vinculado a otros temas. O sea, yo no puedo hablar de salud menstrual si no hablo de género, si no hablo de diversidades, si no hablo de prevención de violencia, si no hablo de placer, si no hablo de salud sexual y salud reproductiva, si no hablo de relaciones interpersonales, si no hablo de ciudadanía. No lo podemos ir desvinculando. Y voy a leer aquí unos comentarios que hay en el chat. Hay uno largo, qué bueno. Carla dice, creo que es importante iniciar las clases de educación sexual o tocar los temas de cuerpos menstruantes en las escuelas desde la prebásica. No solo quedamos en los liceos o escuelas desde séptimo básico. No solo quedarnos en los liceos o escuelas desde séptimo básico, ya que el cambio de paradigma y de cultura debe producirse desde la prebásica, dejar la vergüenza, entender que la menstruación es algo natural, no es una enfermedad ni una situación que se debe ocultar. Muy de acuerdo. Aquí Constanza dice, exacto, estoy de acuerdo, dice la Mariana Loaiza. Luego agrega Carla, creo que en prebásica es un tema que sí se puede abordar. Las niñas y niños no solo viven la menstruación como propia, también es algo que observan en otros cuerpos, madres, tías, hermanas, abuelas, y debemos romper los mitos desde esa edad. Ay, no puedo bajar más. Desde esa edad. No sé qué dice después. Para vivir la menstruación de forma natural. Sí, estoy de acuerdo. Sí, a lo que me refería es que no solamente vamos a hablar de menstruación, o no necesariamente digamos, en una clase vamos a hablar solo de esa temática asociada a la educación sexual. La educación sexual adecuada a la etapa de desarrollo, ¿cierto? Adecuada a la edad, tiene relación con muchos componentes, con muchas habilidades, con muchas actitudes y valores que se tienen que potenciar desde los primeros años de vida. Y eso está muy bien. Y por supuesto que la menstruación como parte de estas temáticas debe tocarse, por supuesto, ya cuando, parece que lo mencionaba ahí la Carla también, cuando llegamos a séptimo básico abordarla ya es muy tarde. Y así sucede con muchos otros contenidos asociados a sexualidad y que tiene que ver con también las ópticas y los enfoques educativos que tenemos hoy en día desarrollados en nuestro país, y no solamente en las escuelas. Los enfoques educativos se van reproduciendo en distintos espacios de educación no formal también, como lo es la familia, por ejemplo, y eso es algo que tenemos que ir trabajando, ¿cierto? Aquí aprovecho como de adelantar nuestro webinar que da el cierre a este proceso de, digamos, de lives, de conversatorios, al trabajo que estamos realizando en Independencia. Trata un poco de eso, ¿cierto? Como de qué responsabilidades tenemos entonces como desde las tomadoras y tomadores de decisiones para poder promover espacios seguros, ¿cierto? En educación integral de la sexualidad, que finalmente lo que nos permite es poder adquirir una visión, digamos, positiva de la sexualidad, poder tener una sexualidad saludable, y aquí tomo la palabra con la que empezó la Feña, ¿cierto? Poder vivir con plena dignidad nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva. Y aquí, ¿alguien escribió algo en el chat? Sí. Sí, Carla puso ahí un monito. Quisiera, como para ir cerrando ya, se me hizo muy cortito, ya van a ser las 7. Me gustaría comentarles como algunos mitos que existen acerca de la salud menstrual. Y aquí, a propósito de que
de que habemos hartas personas, digamos, de público, que pudiesen también ahí escribir en el chat qué es lo que les parece. Aquí vale, Feña, ustedes también como vayan comentándonos. Yo voy a ir mencionando los mitos y ahí les podemos ir como desmenuzando. Quizás si alguien quisiera contar una experiencia acerca de este mito, si alguien lo ha escuchado, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ahí lo que vaya surgiendo. Primer mito que encontramos, estos son recogidos a partir de encuestas que hemos hecho ahí en redes sociales. El primer mito es: la sangre menstrual es sucia. Ahí no sé si alguien quisiera opinar acerca de esto, si alguien tuviese algún comentario que hacer, dejamos la palabra abierta. Podríamos escribirlo en el chat, quizás. Dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, igual este mito está bien asociado a lo que habíamos conversado a lo largo del conversatorio, por supuesto. Es súper como, digamos, común, ¿cierto? Escucharlo en distintos espacios, y está asociado como a esta invisibilización de otras formas también como de contener la sangre menstrual. Y aquí aprovecho de preguntarte, Feña, a propósito de lo que nos vienen a comentar también del DAE más ratito, si nos pudieses contar un poquito sobre la copita. Y cómo nos sirve el uso de la copita menstrual, por ejemplo, para poder desmitificar esto. Bacán. Bueno, primero contarles que la menstruación no es sucia. Si bien es algo que eliminamos naturalmente porque se termina un ciclo donde no hubo una gestación, la sangre que eliminamos junto con el endometrio, que es como la primera capa que está cubriendo el útero por dentro, no es sucia. El problema es que esa sangre esté detenida en un espacio como por ejemplo las toallitas higiénicas que solemos utilizar, porque usualmente lo que usan esas toallitas primero son plásticas, y ese plástico es el que en general genera como el mal olor o la picazón o la irritación, y es principalmente porque el plástico genera sudor y irrita nuestra piel. Y eso hace que se generen bacterias y eventualmente muchas veces salga el famoso olor del que habla de los comerciales, pero en realidad nuestra sangre es súper limpia y lo que se ha visto es que nos ayuda mucho a eliminar químicos que podemos adquirir, por ejemplo, por los alimentos o por todos los cosméticos que utilizamos ahora que tienen muchos químicos. Nuestra sangre hace un rol muy amigable, que es como eliminar ese exceso de químicos en nuestro cuerpo, y lo eliminamos a través de la sangre. Antiguamente, lo que se sabe desde la sabiduría ancestral es que las mujeres, aquellas que eran sanadoras, que la mayoría de las mujeres en la antigüedad eran sanadoras, su sangre la guardaban, la secaban y la guardaban en capsulitas que andaban trayendo en su cuello, porque la sangre menstrual tiene células madre, que lo que hacen es poder cicatrizar y ayudar a favorecer el proceso de cicatrización. Entonces estas mujeres lo que hacían, como no consumían ni usaban químicos, su sangre estaba muy limpia y estaba llena de células madre, la utilizaban para poder sanar y curar heridas. Así que para que sepan que en realidad la sangre tiene una historia de haber sido sanadora y que antiguamente la utilizábamos para curar, imagínense. Y hay algunas mujeres ahora que, por ejemplo, la utilizan para echarse a sus plantitas y también ayuda mucho. Y ahí son cosas que podemos hacer gracias, por ejemplo, a la copita. Acá la traje. Bueno, la copita menstrual es una forma de contención de la sangre, es bastante pequeña, como que acá está mi mano y acá está la copita, es bastante pequeñita. Y esta copita se pliega así y se introduce dentro de la vagina. Una vez adentro, esta copita queda así, no queda abierta porque nuestra vagina no es un conducto que sea rígido. Nuestra vagina es una cavidad que se dice que es como artificial porque en realidad está siempre como plegadita. Entonces lo que hace la copita es quedar así y va conteniendo la sangre menstrual que va cayendo, queda adherida a nuestra vagina por un vacío que se genera cuando la introducimos, y una vez que la queremos extraer, tenemos que sacar el vacío que tiene para que así no tiremos el cuello uterino y después se extrae. Y de ahí queda la sangre dentro de esta copita. Y uno dice, no, mi sangre no va a caber ahí.
Pero en realidad la copita está hecha a través de muchos estudios que se dieron cuenta que en realidad las mujeres botamos súper poquita sangre. En general son cerca de 18 ml en total, y 18 ml es muy poquito, ¿ya? Entonces en general lo que vamos a ver con la copita cada vez que la saquemos es que va a estar o media o un poquito más arriba. Igual hay mujeres que tienen algunos trastornos de coagulación o tienen flujos que son más abundantes y que van a requerir de cambiarse con mayor frecuencia la copita menstrual, ¿ya? ¿Por qué es bacán la copita? Porque primero dura mucho tiempo, puedo tenerla dentro de mi vagina hasta por 12 horas. Ahí es importante no olvidarnos de que la tenemos puesta. ¿Ya? Entonces intentar sacarla siempre después de 12 horas o antes para poder vaciarla, se lava con agüita y luego se vuelve a introducir. ¿Ya? Lo otro bacán de la copita es que nos permite ver el contenido de la sangre. Ver si esta está, de qué color está, si está rojita, si tiene muchos coágulos o pocos coágulos. Incluso podríamos ver si tenemos algún tipo de infección, porque si esta sangre huele mal, es un indicador de que quizás hay una infección. No un indicador de que la sangre es sucia, sino de que quizás estamos con una infección y que tenemos que ir a la matrona o al ginecólogo. Por lo tanto, la copita como que nos ayuda a liberarnos bastante como de todo este estigma de que la sangre es sucia, de que huele mal, de que tenemos mucha sangre, de que botamos casi que un borbotón de sangre y que quedamos anémicas por menstruar, y que en realidad es muy poquito, que huele a sangre, que no tiene un olor distinto a eso, que es como lo que sale cuando nos cortamos un dedo, por ejemplo, y que además lo podemos utilizar de muchas formas. Podemos botarla ya desde el baño, o hay algunas mujeres que agarran esta sangre menstrual, la diluyen en agua y se la echan, por ejemplo, en las plantitas. Y en general a las plantitas les gusta bastante. Ahí si alguna se anima, puede llegar a hacerlo. No es nada antigénico y las plantitas crecen en general bastante bien. Se los digo desde mi experiencia de huertera, que en general funciona. Así que la maravilla de la copita, y además que dura cerca de 10 años, y está hecho un material que a todas las vulvas y vaginas les debería acomodar, porque es lo que se usa cuando se hacen operaciones, es un material que se usa como desde la medicina. Entonces, en realidad, como que no deberíamos generar algún tipo de rechazo. Pero también es importante que sepan que la copita menstrual, así como cualquier otro método de contención de la sangre, depende de la comodidad de cada una, ¿ya? Entonces, no es lo único, como que la idea no es evangelizarla y que ahora todas usen copitas siempre, para siempre, sino que buscar aquel método que nos acomode más, nos haga más sentido, nos haga sentir cómodas, y que también de alguna u otra forma nos ayude a cuidar el planeta, que ahora estamos así ya con todo para poder acompañarlo, para poder ayudarlo a que la catástrofe climática que eventualmente se pudiese venir, poder aportar a que sea lo menos posible. Así que en verdad, maravilla de la copita, y yo creo que es un gran símbolo de emancipación para todas y para todos. Muchas gracias, Feña. Yo ahí, además como de nuevamente agradecer que nos hayas podido mostrar la copita, cómo se usa y cuál, en el fondo, qué es lo que viene a revertir, ¿cierto? Como asociado a esto que conversábamos como de las narrativas imperantes en materia de salud menstrual. Yo creo que es muy positivo que podamos acercarnos, ¿cierto?, a nuestra menstruación desde este lado que nos permite no deshacernos como pasa con la toallita muchas veces, ¿cierto? Como que nos deshacemos, lo metemos en un papel y ya, Dios, nos olvidamos. También es muy bonito poder ver nuestra sangre y poder también detectar esto que tú mencionabas. Y otra cosa que destaco que me parece fundamental, tiene relación con la posibilidad de escoger. Mientras como más insumos tengamos, es mejor, ¿cierto? Ahí cada una ve qué es lo que le acomoda más. Puede que intente usar la copita y en realidad no me acomode y me quedo con el tampón o me quedo con la toalla higiénica o me gusta también la toalla que es reutilizable. Está súper bien. Lo importante es que sepamos que tenemos opciones. Y que cualquiera sea la opción que decidamos utilizar, siempre el hablar de salud menstrual va a ser positivo, ¿cierto? Siempre tenemos que intentar vincularnos desde esta otra óptica que nos permita, como dices tú, como esta frase con la que cerraste que me parece muy bien, como emanciparnos también de todos estos constructos, ¿cierto? De todas estas miradas que muchas veces son castigadoras también de este proceso finalmente que experimentamos gran parte de las personas en el planeta. Y que muchas veces lo vivimos como en soledad y con mucho desconocimiento y vergüenza, como a propósito de lo que nos había mencionado la Vale también hace un ratito. Nos quedan algunos mitos y me gustaría que aprovechar tu presencia, Fer, porque son mitos que tienen que ver, digamos, con tu área.
Nos llegó uno, por ejemplo, que dice, durante la menstruación no se pueden tener relaciones sexuales. Los voy a decir todos y ahí tú Ujú. vas contestar. Otro que dice que durante la menstruación no hay posibilidades de embarazo. Y lo otro que dice, el último que es normal que la menstruación duela y por eso hay que aguantarlo. Esos tres mitos me gustaría como si nos pudiese decir algo al respecto. Ya, yo creo que los dos primeros van juntos, como si se puede tener relaciones sexuales durante la menstruación. Sí. Depende de nosotras, en verdad. Como si uno se siente cómoda o cómodo haciéndolo, está todo bien. Importante también como poder consensuarlo con quien nos está acompañando en ese momento para la relación sexual que deseamos tener. Recordemos que las relaciones sexuales no solamente son penetrativas vaginales, sino que hay todo un mundo de relaciones sexuales, así que en verdad podemos tener todo tipo de relaciones sexuales mientras estamos menstruando. Lo importante, y muy importante sí, es poder protegernos. Y aquí hay dos razones. Primero, porque cuando estamos menstruando, nuestro cuello uterino, que es el límite que hay entre la vagina y el útero, si yo introduzco mis dedos dentro de la vagina, voy a llegar a un fondo, voy a tocar un tope, ¿ya? Que tiene como la textura de la punta de la nariz, así de blandito es, ¿ya? Eso es el cuello, ¿ya? Ese cuello uterino lo que hace es poder proteger nuestro útero, que está arribita, ¿sí? Y cuando estamos menstruando, este cuello uterino está un poquito más abierto, porque eso permite que pueda salir el endometrio y la sangre. Que ese cuello uterino esté un poco más abierto hace que no tenga tanta protección frente a infecciones de transmisión sexual. Entonces, si yo tengo relaciones sexuales penetrativas, eyaculativas, con alguien que tiene pene, lo que podría suceder es que si esta persona porta alguna infección de transmisión sexual, podría transmitirse y podría subir rápidamente al útero. ¿Ya? Por eso es muy importante que si vamos a tener relaciones sexuales del tipo que sea, idealmente usar algún método de barrera con el que podamos protegernos. Y ahí puede ser un preservativo, también puede ser un condón femenino, algún tipo de barrera. La idea es que no nos expongamos a tener alguna infección de transmisión sexual y que podamos disfrutarla. ¿Ya? Y lo otro importante es que muchas mujeres tienen ciclos muy cortitos, ¿ya? Y esos ciclos muy cortitos, que en general se cuenta desde que comienza la menstruación hasta el día antes de la siguiente menstruación, ese ciclo cortito, que en general son 21 días, se define como un ciclo cortito, eh, significa que yo ovulo muy temprano. Ya hay algunas mujeres que ovulan cuando están menstruando. Por lo tanto, si yo no estoy usando algún método anticonceptivo extra u hormonal que evite que yo ovule, puedo ovular cuando estoy menstruando y por ende estoy expuesta a poder gestar. Por lo tanto, si mi deseo es no gestar, es ideal que si yo no estoy usando ningún otro método anticonceptivo que no sean las barreras, que yo utilice una barrera si es que voy a tener relaciones sexuales penetrativas, eyaculativas. ¿Ya? Es súper importante porque creo que este es un gran mito histórico que es como, no, hagámoslo así nomás y yo estoy menstruando, como obvio que no voy a quedar embarazada. Y en verdad como que muchas mujeres que menstruando han gestado. Entonces lo importante yo creo que más que demonizar las relaciones sexuales, yo creo que hay que disfrutarlas y gozarlas y recordar que el goce también es poder tener la certeza de que yo no voy a eventualmente tener una consecuencia que no deseaba, como es por ejemplo una gestación que yo no deseaba o contraer alguna infección de transmisión sexual. Y para eso están las barreras. Eso respecto a esas dos preguntas que yo encontraba que estaban unidas. Y la otra pregunta que es si la menstruación debería doler. No, la menstruación no debería doler. Es súper importante que si la persona que nos mandó este mito siente dolor, pueda consultar, porque en realidad la menstruación debería ser un fenómeno que podría tener algunas molestias, porque efectivamente nuestro útero está contrayéndose para poder botar el endometrio que quiere eliminar, entonces está contrayendo y eso a veces puede molestar. Nunca debería ser un dolor que nos invalide, que nos tire a la cama, que nos impida, por ejemplo, hacer nuestra vida cotidiana. Y si eso llega a suceder, es porque algo no está dentro de los rangos y por ende hay que consultar. Por lo tanto, hay que desmitificar que la menstruación debería doler. Debería ser un fenómeno que podamos vivenciar de una forma amable y amigable. Así que si hay molestia, siempre es mejor consultar. ¿Sí? Muchas gracias, Feña. Oye, a propósito de esto, hay un último mito que no te lo mencioné, pero a propósito que también nos acompañan personas secundarias de todas las edades. Hay personas que dicen que, por ejemplo, si
no se han tenido relaciones sexuales. Las personas que menstruan no debiesen usar ni tampones ni copitas menstruales. Sobre eso, Feña, ¿qué nos puedes decir? Bueno, acá hay otro nuevo constructo cultural histórico, porque en el fondo se habla de una virginidad, y la virginidad en realidad es un constructo cultural y social, y más aún católico en nuestro caso, que nuestra sociedad es sumamente católica, y también, al parecer, también el Estado, y por lo tanto es un mito que se ha difundido y que en el fondo es que perderíamos la virginidad si se rompe el himen, que es como una estructura que está a la entradita de la vagina y que en el fondo como que al romper ese himen de alguna u otra forma dejamos de ser vírgenes. Pero tenemos a muchas mujeres que pierden su himen por muchas causas, accidentes, hay algunas que andando a caballo a veces se les rompe el himen, o tienen algún accidente en bicicleta, se rompe el himen, y en realidad eso no las hace dejar de ser vírgenes. Y además que la virginidad es un constructo que habla de relaciones sexuales penetrativas e eyaculativas, por lo tanto solo se podría perder con una persona con pene. Como qué pasa con todas las disidencias y personas que son menstruantes y que nunca van a tener relaciones sexuales con personas que tienen pene. En el fondo como que al final se está apelando a un constructo social que es el tema de la virginidad, y es importante saber que no existe realmente una virginidad, y si existiese, si hay algo que tendríamos que cuestionarnos es cuán cómodos es para nosotros pensarnos vírgenes o no vírgenes, qué es para nosotros abrirnos a la sexualidad, porque en general se habla desde los conceptos como desde lo científico, que en realidad cualquier actividad sexual hace que eventualmente hayamos entrado en la vida sexual o que ya seamos activos sexualmente. ¿Y qué relaciones sexuales pueden ser? Penetrativas, eyaculativas, con un pene, pueden ser anales, también es una relación sexual, orales, también es una relación sexual, la masturbación también es una relación sexual. Y en verdad la sexualidad es algo tan amplio que podríamos decir que los besos y las caricias también son actos sexuales. Por lo tanto, como que pensar y determinar que nuestra virginidad es solamente la ruptura de un elemento dentro de nuestra vagina sería reducir bastante nuestra vida sexual. Así que tengan la tranquilidad de que al usar la copita no hay ningún problema, y además que en general la copita y los tampones no alcanzan a llegar tan profundo para poder romper el himen. ¿Ya? Y también ese es como el miedo, como que se pueda romper el himen por la copita o por el tampón. Hay tampones que son XS para mujeres vírgenes, y también hay copitas menstruales que son XS, que son para mujeres que también no han tenido relaciones sexuales penetrativas aún. Así que siempre hay una diversidad, y por ejemplo acá para mujeres que no van a tener relaciones sexuales penetrativas porque son lesbianas o son bisexuales y solo desean tener relaciones sexuales con mujeres, también están esas copitas más pequeñas para aquellas personas que no desean ser penetradas o no desean introducir nada dentro de la vagina. Así que en verdad hay todo un espectro, y para la tranquilidad de todos no se rompe el himen por esto, ¿ya? Súper, muchas gracias, Feña. Bueno, vamos a ir cerrando ya el conversatorio. Te quiero agradecer a ti, quiero agradecerle a la Vale, que no la veo por ahí, pero sé que está, o estuvo, no sé. Ahí está la Vale, sí, ahí la veo. Eh, y antes como de cerrar, voy a leer ahí una anécdota que nos escribió Constanza en el chat. Lo voy a leer. Dice, una anécdota de este mito. Estaba seleccionada para un campeonato de ciclismo, 12, 13 años. Justo para esa fecha iba a estar con mi periodo y con mi mamá fuimos a la farmacia a comprar tampones. Quería probarlos, ya que el traje, al ser tan delgado, se iba a notar la toalla higiénica. Y la farmacéutica no lo quiso vender porque decía que era para personas que ya han tenido relaciones y que perdería mi virginidad. Sí, y yo creo que Terrible. lo peor de este mito es que es muy actual también. Como esto pudo pasar, digamos, desde los 90 hasta la actualidad, estas cosas suceden. Ahí la Vale está levantando la mano. Vale, dale nomás. Vale, ¿estás ahí? Mm. Bueno, mientras aparece la Vale, yo quería decir Sí, además, ahí está, como dale, súper dale. poco profesional meter tus creencias propias. Esa señora está trabajando y metió igual súper poco, es muy poco profesional meter tus creencias o tus ideales a la hora de trabajar. Por ejemplo, la señora evitó en su trabajo vender algo solo porque ella en su creencia personal pensaba que no era adecuado que la niña lo utilizara.
y es como una creencia muy personal de ella y no puede como interferir eso con su trabajo, porque al fin y al cabo su trabajo es ese, vender los productos que las personas van a comprar. Entonces sí, es bastante, pero sí es algo bastante real que sucede. De hecho, ahora, tipo, a mí me podría pasar ahorita si ya la farmacia podría pasar, es algo que sigue. Gracias, Vale. Sí, estoy de acuerdo. Yo ahí solo quisiera decir que se calza con lo que iba a decir inicialmente, como para ir cerrando, que esto nos demuestra una vez más lo fundamental que es educarnos en sexualidad desde nuestros primeros años de vida. Lo que no quiere decir que quienes no hayamos tenido educación sexual desde la niñez, digamos, educación integral de la sexualidad desde la niñez, estemos perdidas, perdidos, perdides, como siempre es posible volver a desaprender para aprender. Pero es muy importante contar con procesos de enseñanza-aprendizaje desde las primeras edades y desde las primeras etapas de desarrollo, porque nos permite llegar, digamos, al momento de toma de decisiones o a enfrentarnos a este tipo de situaciones y poder decir, tengo información científicamente precisa, esto es un mito, poder enseñar también. Probablemente esa persona de la anécdota que nos contaba Constanza es una persona que fue educada en base al mito y ella realmente creía eso que estaba diciendo. Y creía además como todo esto que va añadido, ¿cierto? Porque creer que eso es la pérdida de virginidad para esa niña, implica todo lo que nos mencionaba la Fer, ¿cierto? Como esta creencia en torno entonces a que existe la virginidad, que tiene un valor específico, que tiene que ver con las relaciones penetrativas, etcétera. Que a propósito de esto, como esta es una temática que vamos a conversar en un live, ¿cierto? Sobre salud sexual y salud reproductiva en unas semanitas más, para que estén atentas, atentos, atentes a nuestras redes sociales. Que claro, se nos hace poco el tiempo acá, partimos hablando de salud menstrual, pero como habíamos dicho, tiene que ver con todas las dimensiones de la sexualidad y nos encantaría seguir profundizando. Así que decidimos hacer un live solo como para hablar de temáticas asociadas a salud sexual y salud reproductiva, para que estén ahí pendientes de las redes, como les decía. Dos cositas antes de irnos. Primero, que quienes participaron se les va a contactar para participar, digamos, también de una entrevista de apreciación de la instancia. Así que ahí quienes quieran formar parte de ella de manera muy voluntaria, ¿cierto? Que quieran acceder ahí, pueden contarnos un poquito sobre qué aprendieron, ¿cierto? Cómo podríamos mejorar también el proceso, etcétera. Ahí por correo se les va a contactar. Y lo otro, ya aquí como para finalizar realmente, me gustaría invitar a Claudia Castro, que es del DAEM de Independencia, para que nos cuente un poquito sobre algo que habíamos adelantado durante la semana en relación a unas copitas menstruales Mía Luna que tiene ahí el DAEM, que adquirió para docentes y estudiantes de la misma comuna. Ahí, Claudia, bienvenida, adelante, dale nomás. Gracias, Pamela. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Dar las gracias por este espacio. Creo que hacen falta más espacios de reflexión y de escucha con respecto a nuestra menstruación, que es un tema, como dijo por ahí Valeria, que nos pasa todos los días o todos los meses, y creo que es súper importante hacerlo parte de la cotidianidad y que no es algo escondido para el resto de las personas no menstruantes. Y claro, como tú decías, el Departamento de Educación adquirió una cantidad de copitas menstruales para ser entregadas a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras, porque también hablamos nosotros de los cuerpos menstruantes, pensando que no solo las mujeres menstruan. Y vamos a estar entregándolas dentro de, yo creo que vamos a empezar esta semana y la próxima a ir a nuestros establecimientos para que quienes necesiten, quienes quieran tener acceso, porque tal como decía Valeria, esto es un derecho, no es un regalo, puedan acercarse a nosotros y se les va a entregar con Mía Luna esta copita con una pequeña capacitación, porque tal como mostró Fernanda, hay una forma de ponerla, hay que probar y a lo mejor no se ve tan fácil en un comienzo, pero yo creo que es cosa de práctica el poner manos a la obra. Así que vamos a estar ahí en las escuelas y liceos municipales entregando tanto para las profesoras también, y profesores que puedan ser cuerpos menstruantes para que puedan tener acceso a esta experiencia. Porque nos pasa mucho que casi todas estamos acostumbradas a la toallita menstrual, a la toalla higiénica, que no siempre es lo más apto para nuestro cuerpo con esto de
de los plásticos que se, bueno, y para el medio ambiente que los plásticos que se utilizan. Así que hagan, díganle a sus compañeros, compañeras que quienes necesiten y lo quieran tener esto, pueden acercarse para que reciban esta copita menstrual. Súper, muchas gracias, Claudia. Yo encuentro que esta es una excelente iniciativa de Maravilloso. la municipalidad, muy, 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 muy buena. A propósito también de lo que decía la Fer en un inicio, es muy difícil encontrarnos con Sí, dispensadores, por ejemplo, de toallitas, de tampones, de copitas menos, así que súper, súper, súper bien. sí, es muy, muy complejo. Pues, como experiencia personal también, ¿a quién no le pasó que no hay una toalla higiénica a mano y al final la que tiene es la tía del kiosco Claro, y para la venta? No así sé es. qué, Y así eso, que y permitirnos como relacionarnos de otra forma también con nuestra propia menstruación, que es tan importante. exactamente. Antes de partir, no sé si les parece prender sus cámaras para tomarnos una fotito grupal. Ahí yo voy a... Ahí. Ay, ahí les veo. Ya. Ahí están. Ya. Yo les voy a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Por favor, no se pierdan nuestros próximos conversatorios que están dirigidos a docentes en este caso. El próximo es de ACE y el siguiente es de espacios de reconocimiento. Y por supuesto, por favor, síganos en redes para que se estén enterando también de toda la información que vamos a ir entregando las próximas semanas. Muchas gracias por participar. Se pasaron. Ha sido de verdad muy agradable. Gracias también Marisol, gracias Malú. Nos veremos también en próximas oportunidades. Un abrazo, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y Gracias muy a buena todos. semana. Chao, gracias. Gracias, que Chao, estén gracias, bien. gracias. Chao.